Bueno chicos, este es un pequeño repaso de lo que ya hemos visto y ya hemos analizado en estas clases. Bueno, quería ser un poco más enfática en lo que hemos aprendido para que a ustedes no se les vaya, chicos, a olvidar ya. Entonces, primero vamos a empezar analizando lo que ya hemos visto. Aquí está el triángulo de la ley de Ohm, como ya hemos visto, ¿no es cierto? Entonces tenemos aquí voltaje, intensidad y resistencia. ¿Ya? Lo que hacemos simplemente nosotros es, vamos a sacar la magnitud que nosotros queremos saber. Por ejemplo, en este caso voltaje, en este caso lo que hacemos simplemente queremos saber para sacar voltaje, ¿qué necesitamos? Simplemente ponemos la manito y nos queda intensidad por resistencia. Ya queremos sacar intensidad, tapamos con la manita intensidad, nos quedaría voltaje sobre resistencia, ¿verdad? Voltaje sobre resistencia. Queremos saber resistencia. Ya, entonces lo que hacemos simplemente es resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. Y simplemente de esa forma muy práctica, muy sencilla, vamos sacando cada una de las incógnitas que de pronto tengamos en un circuito eléctrico y no lo sepamos, ¿no es cierto? Pero tengamos las otras variantes como intensidad, resistencia o intensidad, tengamos también y necesitemos saber otros datos. Entonces estas fórmulas nos ayudan a llegar a esas deducciones. En este caso es otro triangulito, justamente tal cual, pero en este caso va potencia. La potencia siempre se mide en watts, ¿no es cierto? Ya, entonces lo que hacemos simplemente es colocar potencia es igual a voltaje por intensidad. ¿Por qué sacamos esto? Simplemente tal cual lo hicimos del otro gráfico, tapamos. Potencia es igual a voltaje por intensidad. Y tenemos justamente ya la principal, ¿no? Sería la fórmula principal de la cual se utiliza. Bueno, en serie, justamente en serie, cuando se va a realizar un circuito, siempre se tiene que tener en cuenta las siguientes, presente, lo siguiente. Ya, voltaje total, ¿cómo se sacaría? Voltaje total es la suma de los diferentes voltajes. Voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3, ya como lo vemos aquí en la fórmula. No es nada del otro mundo, simplemente es la suma de todos los voltajes en todo el circuito. Intensidad total. Intensidad total es igual a intensidad 1, es igual a intensidad 2, es igual a intensidad 3, es decir, la intensidad va a ser igual en todos los puntos, chicos, en todos los puntos. Ya vamos a hacer ahorita con un ejercicio para que ustedes lo puedan ir entendiendo mejor, ¿ya? Resistencia total es igual resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3. Ajá, y así sucesivamente. Se van sumando porque son en serie. No se olviden de esto, serie, chicos. Ya, entonces digamos nosotros que acá tenemos el tema de potencia, ¿no es cierto? Digamos que queremos saber el voltaje, pero tenemos potencia e intensidad. Igual, voltaje es igual a potencia sobre intensidad, ¿no es cierto? Porque lo que hicimos únicamente fue tapar potencia sobre intensidad, punto. Queremos saber intensidad, porque tenemos potencia y voltaje, entonces tenemos potencia sobre voltaje. Y eso sería básicamente, si es que querríamos saber, pero más usadas son estas fórmulas de aquí, chicos, que ya las hemos analizado y que ustedes probablemente ya lo saben de memoria y espero que así sea, ¿no? Entonces vamos a hacer el análisis de lo que conversamos ahorita. Ya, igual, el tema de potencia, chicos, ahorita que les estoy presentando potencia, la potencia total es igual a la potencia 1 más la potencia 2 más la potencia 3, simplemente se suman igual las potencias, ¿ya? Entonces vamos analizando, primero vamos con voltaje. Tenemos aquí, como vemos, 3 resistencias, ¿no? 5 ohmios, 2 ohmios, 8 ohmios, ¿ya? Entonces lo que hacemos simplemente es, revisamos, tenemos 30 voltios. Vamos a suponer, chicos, que esta resistencia va a ser la resistencia 1. Ya, siempre por lo general yo les pongo como una etiqueta para tener un orden. Entonces esto me permite entenderle un poco más fácil al problema. Por ejemplo, tengo aquí resistencia 1, ¿no es cierto? Ya sabemos cuál es el valor, ya nos da el valor en el ejercicio. Pero no sabemos el voltaje. Ya lo que hacemos, vamos a suponer que este va a tener
pongámosle 10 voltios. 10 voltios. 10 voltios. Y vamos a tener 10 voltios en esta resistencia. Ya, en esto vamos a tener, pongámosle 8 voltios. Serían 18. Y acá vamos a suponer que son 12 voltios. ¿Ya? Ya, simplemente como vemos el análisis acá que estamos observando es básico, es súper sencillo. Lo que hacemos es la suma, entonces ponemos aquí. Voltaje total es igual a voltaje 1. ¿Cuál sería voltaje 1 de la resistencia 1? Pongámosle ya. 10 voltios. Voltaje 2 va a ser resistencia 2. Que sería 8 voltios. Sería más 8 voltios. Más 12 voltios, que era vamos a numerarle como resistencia 3. Ya, entonces sería 12 voltios. Esto nos va a dar voltaje total, nos va a dar, si sumamos las tres cantidades, es una simple y llana suma, serían 18 más 12, 30 voltios. Tenemos entonces 30 voltios. Eso es todo lo que tendríamos que hacer en este ejercicio. Intensidad, ¿qué nos quiere decir? Que la intensidad total es igual y la misma intensidad en todos los puntos. ¿Cómo hacemos este análisis? Entonces empezamos a analizar, chicos. Vamos a suponer que en la resistencia 1 va a ser 2 amperios. ¿Cuánto será en la misma, la resistencia, la intensidad en la resistencia 2? Si decimos que la intensidad total es igual a la intensidad 1, es igual a la intensidad 2, es igual a la intensidad 3. Es decir, no se divide, no se suma, no se resta, simplemente es igual en todos los puntos. Igual, tal cual estamos ahorita analizando, 2 amperios. ¿Ya? Y por ende, por la misma explicación que tuvimos anteriormente, también vamos a tener 2 amperios. Eso sería, muchachos. Entonces ya tenemos es igual, intensidad total es igual a 2 amperios. Y ya, y eso sería todo, ya tenemos el resultado. Ahora, la suma de las resistencias, ¿no es cierto? Resistencia total simplemente es una suma, como ya lo vimos y lo analizamos, chicos, con cada uno de ustedes. Tenemos 5 ohmios más 2 ohmios sería 7, más 8, ¿cuánto es? Seríamos 15 ohmios. 15 ohmios. Este es el resultado de la resistencia total. O pongámosle más bonito, ya para que ustedes igual lo puedan entender mejor. Resistencia total es igual a 15 ohmios. ¿Por qué? Porque es la suma de todas las resistencias cuando el circuito es en serie. Entonces, esto sería. Aquí nos falta un pequeño detalle que no hemos hecho y es la parte nueva, se puede decir, de estos hermosos ejercicios, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a borrarles esta parte porque realmente ya ahorita ya lo entendieron, ya lo tienen grabado, entonces ya no hace falta que lo vuelvan a repetir. Ya, muchachos, entonces, por ejemplo, en potencia sabíamos que potencia es igual a voltaje por intensidad, ¿no es cierto? Entonces, la potencia es la suma, la potencia total es la suma de todas las potencias. Ya, entonces simplemente sustituimos potencia 1 es igual a voltaje era 10 voltios por intensidad, ¿se acuerdan que intensidad era 2? Ya, por 2. Ya, sí, colocamos justo por 2. Es igual 20 watts. ¿Ya? Entonces ya tenemos la primera. Potencia 2 es igual. Entonces justamente vamos verificando dónde está la potencia 2. Ya, vamos verificando ya. Sería voltaje es igual, ya sacamos 8 voltios y por 2. 8 voltios por 2. Por 2 amperios. Es igual a 16 watts.
Ya, potencia 3 es igual lo mismo, chicos, lo mismo. Sería 12 voltios por 2, porque la intensidad se repite todos en los mismos puntos. Perdón que sea tan reiterativa, pero a veces en la prueba estas pequeñas cositas que ya las estamos analizando se vuelven ustedes a equivocar, entonces por eso se los vuelvo a repetir. Entonces tendríamos 24 watts, 24 watts, chicos. Ya, y lo que hacemos simplemente es la suma. Sería 30, 40, 60 watts. 60 watts. Entonces tendríamos 60 watts que son la potencia total y la dividida, ¿no es cierto? Porque 20 más 24 serían 44 más 16, 60. Entonces tenemos igual potencia total es igual a 60 watts. Y esto es todo, chicos. Lo nuevo. Eso. Entonces ahorita vamos a probar igual con otro ejercicio. Voy a borrarnos la pizarra. Voy a borrarles esta parte porque ya la tienen súper clara ustedes. Entonces ya la saben y ya no es necesario volverla a repetir, ¿no es cierto? Entonces eso, chicos, a ver, vamos bien. Verán, vamos a suponer, voy a borrar igual estos datos. Borremos estos datos también de acá. Y esto también de las resistencias, ¿ya? Ya, muchachines. Entonces, como ya vemos, aquí tenemos igual, vamos a tener 30. Esto vamos a cambiar igual el voltaje. Y vamos a ponerle, pongámosle 40, ¿ya? 40 voltios que tenemos. Ya, en total, 3 resistencias. La resistencia 1 va a tener 8 ohmios, la resistencia 2 va a tener 4 y la resistencia de acá va a tener, pongámosle 6 ohmios, ¿ya? Ya, vamos a tener que la intensidad va a ser 4 amperios. Ya, como sabemos, se repite la misma intensidad en todos los puntos porque intensidad total es igual a intensidad 1 más intensidad 2 más intensidad 3 según los elementos que exista dentro del circuito eléctrico, ¿no? Obviamente cuando estamos en serie. Entonces acá igual ponemos 4 amperios. Ya, vamos a verificar el voltaje. Vamos a suponer igual que acá son 16 voltios. En la primera, como vemos, acá vamos a suponer que son 8 voltios, sería 24. A ver, pongámosle 12, ¿ya? 12 voltios. Ya, entonces sería ahí 28 voltios y 22 voltios. No, pongámosle más bien acá 16 y acá 22. 16 voltios y acá 22, ¿ya? Y acá 22 voltios. Ya, entonces sería... Sí, ya ahí estaríamos completos, chicos. Ya, entonces ahorita vamos a suponer y vamos a volver a hacer todo el ejercicio anterior. Y entonces vamos a ver. Voy a borrar también lo del ejercicio anterior. Ya, entonces lo que tenemos acá simplemente es voltaje es igual a voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3, ¿no es cierto? Volvemos a lo mismo. Voltaje, verificamos entonces. Tenemos 22 de la resistencia 1
¿no es cierto? Que era 22. Voltaje total es igual a 22 voltios más 12 voltios de la segunda resistencia, 12 voltios más de la tercera, 16 voltios más 16 voltios, ¿no es cierto? Entonces tenemos 22. Esto nos da un total, si ustedes le hacen en su calculadora, de 40 voltios. Entonces, como vemos, es la suma de los diferentes voltajes, de la división de los diferentes voltajes por la división de los diferentes elementos que encontramos en un circuito. Ya, entonces vamos a poner aquí intensidad. Intensidad total es igual a intensidad 1 más, entonces la intensidad 1, como vemos, 4 amperios, va a tener 4 amperios. La intensidad 2, ¿cuál será el resultado? Igual, como es lo mismo, intensidad 1 es igual a intensidad 2, es igual a intensidad 3, va a ser la misma en todos los puntos. Entonces es igual a intensidad, igual va a ser 4 amperios, y aquí también va a ser 4 amperios, pero la intensidad total igual va a ser 4 amperios, ¿no es cierto? Porque no se suma, ni se resta, ni se multiplica. Solo nos dice que es igual en todos los puntos del circuito que tenemos. Entonces, vamos verificando lo que son las resistencias. Igual, como nos menciona, se suman, ¿no es cierto? Simplemente se suman, no es como era en paralelo, que justamente dividíamos de una forma que había como resolver, pues justamente se busca el mínimo como un múltiplo. En este caso no, es muy sencillo, entonces vamos ahí. Vamos viendo ya, chicos. Entonces sería 8 más 4, 12. 12 más 6, 18. Entonces vamos a tener una resistencia total de 18 ohmios. Ya, como ustedes lo pueden verificar. Entonces ya tenemos todos los datos. Esto es súper sencillo, netamente es sencillo. Vamos entonces a suponer, por ejemplo, tenemos aquí potencia. Como ya vemos, potencia es igual a voltaje por intensidad. Entonces tenemos, aquí vamos, potencia 1 es igual, voltaje, ¿cuál era el voltaje 1? Teníamos 22 voltios por intensidad por 4. ¿Ya? Sería 68 watts. Potencia 2 es igual voltaje por intensidad. Tenemos voltaje 12 voltios por 4 amperios. $46, ¿no es cierto? 46 watts. Potencia 3. Ya, entonces tenemos justo acá 16 voltios por 4 amperios. Tenemos 64 watts. Ya, entonces, como vimos, la potencia total es la suma de las diferentes potencias que tenemos en nuestro circuito. Pues vamos a tener 120 sería 128, 132, ya sería 178. Bueno, me corrigen si es que estoy mal, porque estoy haciendo toda la cabeza, chicos. Entonces, la cabecita puede ser que algo, pero creo que está bien. Entonces, esta sería la potencia netamente total, ¿ya? Eso sería todo. Estos son los dos ejercicios planteados. Creo que ya lo van entendiendo mucho mejor ustedes y lo van asociando con todas las cosas que estamos realizando. Eso, chicos, creo que no hay ninguna
no creo que les haya quedado ninguna duda, pero sin embargo vamos a seguir repasando, vamos a seguir probando, vamos a seguir indagando y vamos a seguir haciendo poco a poco. Poco a poco, que no estamos de apuro, lo importante es ir aprendiendo. Eso, chicos, como siempre, un gusto. Y ya vamos a ver el siguiente video, ¿ya?